Hola muchachos, somos en el corazón de París, a la pirámide del Louvre. Como pueden ver, está alto de mis cabezas. Aquí es el corazón de París. Esta pirámide fue construida en los años 80 por el presidente de la República, François Mitterrand. Simboliza la modernización y también el respeto del pasado. El Louvre, que puedes ver desde este punto de vista, es un grande museo. Antes fue un ministerio, pero el presidente dice que la cultura es muy importante por la vida de los ciudadanos de Francia. Entonces, es por eso que toda esta parte fue el Museo del Louvre, donde tenemos la Joconde. Podemos pasar. Toda esta construcción es muy moderna. Y como podemos ver al fondo una reproducción de la Joconde y de otros cuadros que están en el Museo del Louvre. Como puedes ver, hay mucha gente aquí, porque somos el primer domingo del mes. Este lugar, el Louvre, es una verdadera institución. También en el Louvre, que vamos a ver un otro día, tenemos de todo. Tenemos objetos de la Egipcia antigua, de la antigüedad. Tenemos pintura italiana que viene del movimiento que se llama Renaissance. Tenemos mucha escultura, muchos vestigios también del viejo París, del tiempo de los romanos. Es un lugar cultural, un lugar donde podemos aprender muchas cosas sobre nuestro planeta, sobre el mundo y sobre todas las civilizaciones. Un otro día vamos a ver... sí, yo veo esta cosa, no sé qué es. Puede parecer una decoración de la Navidad. La pirámide fue un objeto de controversia cuando fue construido, porque está en las perspectivas del Louvre, que se va hasta Arco de Triunfo y hasta Arco de la Defensa. Entonces hay mucha gente que dice, esta pirámide se va a hacer fea, en el centro del Louvre es una abominación. Hay personas que dicen eso. Pero cuando la pirámide se termine, todos los parisianos lo adoptó y considera que es un símbolo del nuevo siglo que va a empezar. Esta milk con vanilla. Y vamos a disfrutar un poco de este lugar más rico. Con mucho corazón, feliz nuevo año 19. Y voilà, la pirámide du Louvre. Hola muchachos, es la video 2 sobre el Louvre que hicimos. Podemos ver la pirámide del Louvre y todos los turistas que hacen fotos, como si puede tocar la punta de la pirámide. Y aquí es el Museo del Louvre. Antes fue el castillo de los reyes de Francia, hasta Louis XIV, que hizo el castillo de Versailles por los reyes de Francia. Como puedes ver, es un castillo muy largo. Aquí es el centro, es el carrusel que fue construido por Napoleón. Después de acá podemos ver es la Tour Eiffel, y hasta el fondo, no sé si puede ver, después del carrusel es la perspectiva. Podemos ver Arco de Triunfo, Arco de la Defensa. Está en la perspectiva que se llama también la perspectiva del Arco de Triunfo. Y una línea imaginaria pasa por acá y es el tour del mundo. Es un axo mágico. Aquí, como digo, es la pirámide del Louvre. En el centro de la Corée del Louvre. Toda la gente de todo el mundo viene aquí para tomar fotos. Pues yo digo todo sobre eso. Como puedes ver, el turista muestra la dirección. Voilà. Disfrutamos de este lugar. Vamos a ver de nuevo, muchachos. Disfruta mucho. Si puedes ver de París, la primera cosa a hacer es el Museo del Louvre. Hasta pronto.